Buenos días, Santiago. Buenos Retomamos hoy, días. buenos días. Retomamos hoy el proyecto Nudos de la Red de Psicoanálisis y Medicina, que pretende transmitir una reflexión a partir de la experiencia de quienes transitan en la frontera entre el discurso del psicoanálisis y la medicina. Tenemos hoy con nosotros a Santiago Castellanos, que es psicoanalista y es médico. Y Santiago, me gustaría que nos contaras un poco, tras tu larga experiencia, no sé cuántos años ya nos dirás como médico y como psicoanalista, ¿qué aspectos destacarías como fundamentales para una conversación o una convivencia posible entre ambos discursos? Ok, gracias, Lierni, por la invitación a comentar un poco algunas cuestiones. Sí, en mi caso se puede decir que una larga experiencia. En realidad he trabajado en el ámbito de la medicina algo más de 30 años. O sea que son unos cuantos trienios, como se suele decir. Yo tuve la suerte de encontrarme con el psicoanálisis cuando tenía algo más de 30 años. O sea, siendo relativamente joven al inicio de mi práctica, después de hacer la especialidad que hice de medicina familiar y comunitaria, eh, al inicio de mi práctica clínica como médico, tuve la suerte de encontrarme con el psicoanálisis y decir, de iniciar un análisis personal por otras razones, pero tengo que decir que esto me ayudó mucho a poder sostenerme en la práctica de la medicina posteriormente, en toda esta experiencia profesional. Era muy joven entonces y el trabajo del médico es muy duro. O sea, lidiar con la enfermedad y la muerte eh, todos los días es algo que es bastante duro. En realidad, le diría a los médicos, bueno, al personal que trabaja en las instituciones sanitarias, que se analicen y cuanto antes mejor, y que piensen en realidad por qué han elegido una profesión de esta naturaleza, eh, y que consideren que si quieren seguir haciéndolo, o sea, si quieren seguir haciendo esta práctica clínica, hay que conciliarse con la inevitable realidad de que hay que asistir y acompañar a los seres humanos a evitar su existencia en momentos de su vida donde la enfermedad y la muerte están en un primer plano. Y hacer esta función con dignidad y ética es algo que no es sencillo. Si uno finalmente se reconcilia con esa perspectiva, se podrá ahorrar un grado de malestar y de sufrimiento que inevitablemente van a aparecer. Es decir, es una profesión que, esto lo observamos en la vida cotidiana, genera angustia, sufrimiento y malestar. Es muy conocido, por ejemplo, el tema de que dentro del ámbito de la medicina, los problemas de salud mental, la angustia, las adicciones al alcohol, a las drogas, etcétera, tienen un tanto por ciento mayor que en la población en general. Esto parece una paradoja, pero es así. Hay una sobrecarga asistencial muy importante por parte de los sistemas sanitarios, cada vez mayor, pero también hay una sobrecarga emocional en la práctica que hay que tener en cuenta. Y por eso digo que a mí particularmente puedo decirlo así, me vino muy bien analizarme, tuvo efectos concretos y es algo que recomendaría. Entonces, a partir de ahí, eh, la conversación entre los dos discursos, entre la medicina y el psicoanálisis, comienza a partir de admitir que compartimos el mismo objeto de tratamiento y de investigación y que ese objeto, el paciente, no es un objeto, sino que es un sujeto, es decir, es un ser hablante. Entonces, si partimos de esa premisa, es posible que ambos discursos, el de la medicina y el del psicoanálisis, puedan encontrar puntos de conexión, de intercambio, de conversación sobre la clínica en los problemas de salud de los pacientes. Para mí hay tres aspectos que son fundamentales en este tema que me propones. Uno, todo lo que tiene que ver con la escucha del paciente.
las herramientas que el psicoanálisis puede proveer o puede hablar o puede proponer en relación a este tema, me parece que son herramientas muy importantes para la práctica también clínica de la medicina. Después, el segundo punto que parece que es de conexión muy importante es el de la clínica sobre los problemas de salud del cuerpo, en el sentido de que no todo puede reducirse a una visión biologicista del asunto. En realidad, esto no lo dice el psicoanálisis, lo dicen corrientes de la medicina históricamente desde hace mucho tiempo. No tratamos enfermedades, tratamos enfermos. Tanto el médico como el psicoanalista no trata enfermedades, trata enfermos. Incluir esta perspectiva supone incluir la subjetividad del paciente. Y en esto hay una alianza posible entre la medicina y el psicoanálisis sobre algunos problemas de salud en los que lo mental está imbricado de alguna manera en la clínica de lo corporal. O sea, tenemos un amplio campo en la anorexia, trastornos alimentarios, el campo de las fibromialgias y el dolor crónico, el campo de las adicciones, la cuestión de las adhesiones terapéuticas. O sea, hay un amplio campo de trabajo en común, de alianza entre la medicina y el psicoanálisis. Y aunque en la medicina sigue vigente el paradigma de la consideración del cuerpo como una máquina, pero hay que decir que esto es claramente insuficiente, es una visión un poco reduccionista y bueno, si tenemos el mismo objeto o sujeto de tratamiento y de investigación, entonces efectivamente hay la posibilidad de una alianza de trabajo en común. Y Santiago, en todos estos años de trabajo con profesionales que tienen una orientación más biologicista, ¿qué destacarías un poco de lo aprendido en este campo, ¿no? En este compartir, digamos, espacio con los profesionales con una orientación diferente? ¿Qué destacaría? Bueno, lo primero que hay que subrayar es que en el campo de la medicina es fundamental incluir el saber de la ciencia. Es decir, que no hay que, cuando hablamos de la importancia de no excluir la subjetividad del paciente en el tratamiento de las enfermedades, eso no quiere decir que el saber médico tiene un lugar que va más allá en la investigación y en el tratamiento del campo de la subjetividad. Digamos que la medicina y el psicoanálisis son dos disciplinas que cada una tiene un lugar, hay la posibilidad de una alianza, pero al mismo tiempo hay el trabajo específico de cada una de las disciplinas. En este momento, en el campo de la medicina, cada vez son más hegemónicas las corrientes más biologicistas, digamos, y menos las corrientes humanistas. Esto es el resultado de la tendencia de la contemporaneidad, el creciente dominio de las tecnociencias. De todas formas, hay que reconocer el enorme valor y el trabajo que tienen las corrientes que desarrollan las corrientes más biologicistas, el trabajo de investigación científica en el campo de la medicina. Los médicos más biologicistas, esto hay que reconocerlo, quiero decir que aportan el valor de su rigor, de su entrega, de su pasión, también muchas veces de su desesperación cuando se encuentran con los límites que esta visión de la práctica médica les impone la realidad. Por ejemplo, esto lo hemos visto mucho en la experiencia de la pandemia en la que estamos ahora, porque siempre hay una dimensión en la práctica clínica que es ética. Por ejemplo, para ser concretos, ha sido una experiencia sumamente difícil tener que decidir en determinados momentos, cuando la pandemia estaba en su momento más álgido,
los meses de abril, meses de mayo y quizás ahora a corto plazo, qué pacientes tenían que ingresar en la UBI o no. Por ejemplo, hubo momentos en que se decidió que, dada la saturación y la escasez de los recursos sanitarios, si alguien tenía más de 60 años no era susceptible de entrar en una cama de UCI, aunque lo precisara desde el punto de vista médico, y eso aumentaba el riesgo de mortalidad. Esa es una experiencia terrible para muchos colegas, que además alguno he conocido personal y conozco personalmente y me lo ha podido transmitir. Ha sido, por ejemplo, terrible la experiencia de las pérdidas para, también he tenido algún paciente de la consulta, de las pérdidas de seres queridos, donde no ha podido ser posible un acompañamiento de los familiares con las víctimas. Esto ha generado un duelo muy difícil y complejo, es decir, en muchas ocasiones todavía por hacer, porque son todos procesos muy recientes, ¿no? Entonces, esto lo digo porque, reconociendo el valor que tiene el trabajo de este campo médico en el sentido más biologicista, por ejemplo, un intensivista con un paciente con un coma inducido, pues prácticamente la subjetividad del paciente, se podría decir, quizás durante un mes o 2 meses del tratamiento, no está en juego. Sin embargo, en la práctica de ese intensivista, por poner este ejemplo, digamos, para mostrar con más claridad este tema, todas las cuestiones clínicas y éticas que mueven la enfermedad del paciente no desaparecen y de alguna manera, de manera inevitable, el mismo médico se tendrá que enfrentar a las consecuencias de esa praxis, ¿no? Entonces, creo que ellos nos han mostrado una pasión, una entrega y una, en fin, hay que reconocer el trabajo encomiable que han hecho y hay que tomar nota también de los límites y de la necesidad, por ejemplo, de en el abordaje de todos estos problemas poder incluir algo de lo humano, tanto del paciente como de las personas que lo acompañan. Sí, hablando un poco de los cambios que ha introducido la pandemia en la actualidad, pensaba que no sé qué opinión tienes sobre los cambios, por ejemplo, en la relación clínica, que con el tema de la distancia, de la atención telefónica y demás, se han introducido en este momento, pero no sabemos qué va a ocurrir con eso. ¿Crees que va a introducir cambios fundamentales en la medicina esta nueva pandemia? Sí, sí, sin ninguna duda. Va a introducir cambios fundamentales, ya están sucediéndose. La tecnología, las nuevas tecnologías y la telemedicina han llegado para quedarse. Yo particularmente no soy un enemigo del uso de las nuevas herramientas y de las nuevas posibilidades tecnológicas para la práctica de la medicina, ni siquiera para la práctica y la transmisión del discurso del psicoanálisis. Todo depende del uso que se haga de esto, de estas nuevas herramientas. Se ha abierto un gran debate, no solo como en el ámbito de la educación o en el ámbito de las psicoterapias, sobre la importancia o no de la presencia de los cuerpos en el tratamiento de los padecimientos o de las enfermedades y el uso que conviene en relación a las nuevas tecnologías, en concreto a lo que se llama telemedicina. Y yo tengo que decir que se puede hacer un uso que conviene, pero al mismo tiempo que la práctica con la presencia de los cuerpos del paciente no es sustituible por la telemedicina. De eso no tengo ninguna duda al respecto. Hay en este momento una inercia muy poderosa a implantar nuevos modos de asistencia
Pero hay que aclarar que gran parte de esta inercia se está produciendo a partir de una concepción que no tiene nada que ver con el bien del paciente ni con la mejora de los recursos sanitarios, sino que son asuntos de puro negocio, es puro business, hay que decirlo así. Los gigantes tecnológicos y Apple, Facebook, Google, etcétera, y las grandes compañías de seguros y grandes fondos de inversión americanos y algunos europeos han encontrado una gran meta para obtener ingentes beneficios. Recientemente he leído, ¿no?, como uno de los grandes fondos, de las grandes empresas, Teladoc Health, ha firmado un acuerdo, porque lo hemos conocido aquí en España, con Telefónica, que provee potencialmente 14 millones de clientes. Se supone que son los 14 millones de personas que utilizan el operador de Telefónica, de Movistar, y un acuerdo para proveer servicios de telemedicina, exclusivamente de telemedicina. Estamos hablando de un mercado a nivel mundial, según las cifras que yo he podido leer, es un tema que me ha interesado recientemente, que mueve alrededor de 500.000 millones de euros y que está siendo cada vez más grande en los últimos años a nivel planetario. Entonces, creo que, bueno, la realidad de la pandemia, que ha sido lógicamente inevitable tener que utilizar todos estos recursos y han tenido una función importante e imprescindible por las condiciones de la pandemia, por la coyuntura de la pandemia, que esperemos que pase relativamente pronto, pero una cosa es eso y otra cosa es aprovechar la pandemia para dar un empuje a algo que ya estaba siendo preparado desde hace años. Y esto plantea problemas éticos y médicos muy importantes. Por ejemplo, el otro día leí una información de los servicios de oncología de los grandes hospitales aquí en España, en el que se decía que, aparte de la mortalidad que ha producido la propia epidemia de COVID, se daba la circunstancia de que durante el año 2020 había habido un 50% de diagnósticos de cáncer menor que en el año 2019. Es decir, esto es una consecuencia concreta de lo que supone la práctica de la telemedicina. Es decir, no se diagnostican los problemas en la medida en que el paciente no acude al médico y no se hacen, la práctica médica no se realiza en la dimensión en que se tiene que hacer, con la entrevista, con la exploración, etcétera, etcétera. Quedan muchas cosas que no se pueden ver a través de las pantallas y esto plantea un riesgo añadido desde el punto de vista de la mortalidad. Y esto tiene consecuencias clínicas muy importantes. Ahora se quiere implantar un modelo en los recursos de salud mental, los servicios públicos, hay otro debate con esto, de atención por telemedicina. Y hay una deriva cada vez mayor de determinadas corrientes de las psicoterapias que ofertan la opción de atenderse por videoconferencia, las prácticas de psicoterapia por videoconferencia. Yo no soy enemigo de hacer un uso de las videoconferencias, pero me parece que enfocar todo desde el punto de vista de la telemedicina es peligroso en el campo médico, desde el punto de vista de la salud de los pacientes, y en el campo de las psicoterapias es de un gran reduccionismo, es utilizar de una manera muy limitada herramientas que en la práctica clínica, en la consulta con la presencia de los cuerpos, son mucho más amplias. Desde el punto de vista del psicoanálisis, creo que esto está muy claro, es algo que no ha, esta moda, digamos, no ha hecho pie en el mundo psicoanalítico de manera muy importante. Desde el punto de vista del psicoanálisis, es evidente que consideramos que
la presencia de los cuerpos en la consulta, sin tampoco, de alguna manera, poder hacer un uso puntual de las nuevas tecnologías, la presencia de los cuerpos es fundamental. Bueno, Santiago, muchas gracias. Abres temas muy interesantes que bueno, nos muestran que conviene seguir pensando esta conversación posible entre el psicoanálisis y la medicina. Gracias, Santiago. Gracias a ti, Lierni.